Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Nuestro invitado en el día de hoy para Foro Dominical es el diputado Miguel Reyes, secretario regional del Partido Acción Democrática, diputado al Consejo Legislativo. Es la máxima autoridad de los ADECOS aquí en nuestro estado Táchira. Este domingo están de aniversario, conmemoran los 74 años, que se dice así de rápido, 74 años de Acción Democrática. Vamos a hablar con él sobre toda esta situación, la programación de este domingo y el aspecto político que lo vamos a tratar indudablemente, el caso de Leopoldo López. Vamos a hablar del caso del estado de excepción, de la inseguridad, de los escándalos que se han registrado políticamente en estos últimos días. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Augusto, por esta oportunidad. Y ciertamente, como tú dices, hoy domingo estamos nosotros cumpliendo 74 años de vida en el concierto político nacional y regional de aquel 13 de septiembre de 1941, en aquel histórico mitin fundacional en el nuevo Circo de Caracas, donde el compañero Rómulo Betancourt y una playa de venezolanos acompañaron esta idea que después se fue consolidando en el tiempo, y que el anuncio que hiciera el compañero Rómulo Betancourt en ese 13 de septiembre, en ese meeting histórico, en el tiempo se ha venido consolidando. La Venezuela, para aquel momento, aquella Venezuela rural, ¿verdad? En ese meeting, el compañero Rómulo Betancourt dibujó la Venezuela contemporánea que hoy tenemos. Y que bueno, desgraciadamente por estos accidentes que la historia tiene, hoy estamos casi al borde de perder lo poco que queda de democracia, producto de un gobierno improvisado, de un gobierno que no tiene talante democrático, que no entiende que la democracia es otra cosa y no el desastre en el cual han sumido al pueblo venezolano y que ellos llaman democracia. De tal manera que esto muy lejos dista mucho de lo que es la propia concepción genuina de lo que es la democracia, y muy por el contrario, se ha convertido en un sistema dictatorial, en un sistema de fuerza y de abuso del poder. En este momento, ¿cuál es la situación de Acción Democrática políticamente hablando? Bueno, Acción Democrática desde el año 1998, cuando se perdieron las elecciones y hubo el ascenso al poder de Hugo Chávez, que para ese momento ofrecía resolver todos los problemas que tenía el pueblo venezolano, y que ofrecía darle un viraje a todo lo que había sido la conducción de los 40 años de los gobiernos democráticos, se convirtió en una esperanza, y hoy es una decepción, casi que va mucho más allá del 80% del pueblo venezolano, que se siente frustrado, decepcionado, ¿verdad? Y estafado con un discurso encantador de serpiente de Hugo Chávez, y que ahora la continuidad de la destrucción del país en manos del señor Nicolás Maduro y sus acólitos. Acción Democrática desde ese momento ha venido haciendo equipo con el resto de las fuerzas democráticas, dando una batalla en la primera línea del combate político civilizado, haciendo su aporte con sus líderes, con su experiencia y con su fe férrea de creencia en el sistema democrático, para que estos señores no terminen de destruir al país. Y hoy por hoy Acción Democrática se ha venido recuperando. Nosotros ciertamente, una vez que llegó Chávez al poder, quedamos muy maltrechos. Y quedamos muy maltrechos porque a quien Chávez
le quitó mucho más gente, se llevó mucho más gente, fue Acción Democrática. Porque él venía ofreciendo algo que traicionó, que era la consigna de Acción Democrática. Acción Democrática nace bajo un lema que es de ejercer la vocería de los que no tienen voz, de ser el instrumento de redención social del pueblo venezolano. Con ese lema nació AD. El compañero Rómulo Betancourt diseñó y creó un partido a imagen y semejanza del pueblo venezolano. Entonces, esas banderas que a veces que pareciera que en un momento de nuestra historia no las continuamos enarbolando y se tiraron hacia un lado, el pueblo sentía que estaba desprovisto y desprotegido de lo que había sido el discurso de Acción Democrática, tomó esta decisión de apoyar a Hugo Chávez, que bueno, que fue, como dicen de manera coloquial, peor el remedio que la enfermedad. Pero Fidel, muchos adecos entonces se fueron para el chavismo, sí, a pesar de que Chávez había dicho que les iba a freír la cabeza en aceite. Mira, existió un líder de mucha penetración y un impacto social, no solamente en Venezuela, porque tenía un talante democrático distinto al de Chávez, que se llamó Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés, en estos discursos que lanzó a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y en el mundo entero, cuando le preguntaban por Acción Democrática, él decía que Acción Democrática no era un partido, que Acción Democrática no era una emoción, que Acción Democrática era un sentimiento y que AD no desaparecería porque los sentimientos solo desaparecen cuando los hombres mueren. ¿Regresaron entonces esos adecos a Todas las encuestas dicen que más del 80% de quienes apoyaron a Chávez están decepcionados y ya no pertenecen al chavismo. Si es verdad lo que dicen esas encuestas, y si es verdad que a quien Chávez le quitó más gente fue Acción Democrática, entonces la lógica dice que esos compañeros están ya de regreso. Si no físicamente, mentalmente ya están en la Acción Democrática, y de seguro estoy que en el compromiso más alto que tenemos los venezolanos, que es el proceso electoral de este 6 de diciembre de este año, mayoritariamente lo vamos a hacer en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que recoge el sentimiento y los sueños del pueblo venezolano, que casi a gritos solicita que regrese nuevamente la democracia a nuestro país. ¿Se mantiene ese eslogan que ustedes tenían de adecos hasta que se muera? De que adeco es adeco hasta que se muera y que con los adecos se vivía mejor. Y si no, hagan la comparación. Sí. Y a propósito, ¿cuál es el futuro de Acción Democrática? Acción Democrática ha venido revisando y construyendo a lo largo y ancho de todo el país. Llevamos una fracción parlamentaria, ¿verdad?, a la consideración del pueblo venezolano, ¿verdad?, cobijada en la Mesa de la Unidad de Mujeres y Hombres de Acción Democrática a lo largo y ancho de todo el país, que nos pudiera convertir en la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional. Ese poder que seguro estoy que nos va a dar el pueblo venezolano, a las mujeres y los hombres de Acción Democrática, será para coadyuvar en el esfuerzo de recuperar la institucionalidad y la disciplina al gobierno de Nicolás Maduro y de la separación de los poderes y el desmontaje de todo ese andamiaje de leyes inconstitucionales, comunistas, que tienen a nuestro país en condiciones de ruina. Bueno, es el diputado Miguel Reyes, el secretario regional de Acción Democrática. Estamos conversando del aniversario número 74 y el antiguo, o sigue siendo el Partido del Pueblo todavía. Sí, sigue siendo el Partido del Pueblo y ahora mucho más. Ahora mucho más porque siempre hemos sido quienes trabajamos por los que no tienen voz. Hoy en las calles de Venezuela, en las calles del Táchira,
en cada uno de los rincones hay un dirigente de Acción Democrática enarbolando las banderas de la reivindicación de los sectores populares. Oye, ya regresamos para seguir conversando con el diputado Miguel Reyes y este caso de la sentencia a Leopoldo López. Muy bien, conversando con el diputado Miguel Reyes, queremos tratar este caso de Leopoldo López y la sentencia que le han dado. 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas. Los venezolanos vamos a recordar lo que pasó este jueves de la semana que está hoy terminando. Se apuñaló a la democracia venezolana. Para nosotros quienes andamos en esta prédica, en este proceso de evangelización, por los caminos del Táchira y por los caminos de Venezuela, no nos sorprendió que un gobierno que no tiene talante democrático, que abusa del poder para poder permanecer en él, no podíamos nosotros esperar una justicia que hiciera justicia, que se le diera derecho a Leopoldo López. Después de 19 meses y un poco más allá de 50 audiencias, donde solamente se oía al acusador y que no había la posibilidad de contrastar con un descargo del acusado, no podíamos nosotros esperar otra. Esto tiene que llamarnos a la reflexión a todos los venezolanos y al mundo entero que nos ve por estos canales de televisión y por las redes sociales. En Venezuela, aquí lo que hay es un disfraz, una careta de democracia. Detrás de esa careta de democracia está escondido unos señores que usan el poder para la satisfacción y el ego personal de ellos. A Leopoldo se le condena sin ningún tipo de prueba que durante esas 52 audiencias se realizaron. Esto quiere decir que cuando yo llamo a la reflexión, y sobre todo aquí en el Táchira, a quienes han colocado su nombre con todo derecho, pero que en el momento más difícil del país y de la democracia, que están al lado o al margen de la mesa de la unidad democrática, tienen que mirar muy bien qué es lo que están haciendo. Aquí no hay tiempo para privilegiar a los proyectos políticos personales de nadie, ni partidistas. Aquí nos estamos jugando la última oportunidad de seguir viviendo en democracia en Venezuela y en el Táchira. Y no puede ser que por arrogancia, que por pretensiones personales de algunos compatriotas que han colocado su nombre al margen de la estructura de la mesa de la unidad, vayamos nosotros a perder la posibilidad de alcanzar este 6 de diciembre una mayoría, pero no una mayoría simple. Necesitamos una mayoría calificada de 110 diputados para poder nosotros desmontar esta locura, esto que llaman ellos socialismo del siglo XXI, que se ha convertido en la tragedia más grande y más grave que ha vivido el pueblo de Venezuela durante los últimos siglos. Pero con este caso de Leopoldo López, ¿cuál es el camino de la oposición? ¿Más cuidado? ¿Qué van a hacer? No, nosotros, si ellos pretenden que a nosotros nos van a intimidar con la condena de Leopoldo, se equivoca el régimen. Nosotros aquí estamos restiados. Nosotros tenemos suficientemente claro, los líderes democráticos, cuál es nuestro papel. Y nuestro papel es luchar por los caminos democráticos, electorales, constitucionales, hasta lograr la victoria popular
para recuperar nuestro país. Aquí no hay miedo, aquí no hay intimidación, aquí hagan lo que hagan contra cualquier miembro de la Alternativa Democrática, nosotros estamos hechos para el tamaño de las circunstancias que se nos presenten y todas las que vengan sobrevenidas. ¿Esperan que el futuro, el 6 de diciembre? El 6 de diciembre será el día de la recuperación de la democracia, de la fe de seguir viviendo en ella y de la recuperación de nuestro país para ponerlo entonces al servicio Pero de fíjense todos. una cosa, ¿a ustedes no les afecta el cierre de la frontera en lo que a campaña se refiere? En la frontera la consigna va a ser ni un solo voto para quienes destruyeron la frontera. No hay una sola razón para que los connacionales que viven en el eje fronterizo puedan depositar un voto por los candidatos del oficialismo. No hay uno solo. Pero electoralmente no les afecta, hay muchos No, votos muy por el contrario. del otro lado que no van Muy a poder por el venir. contrario. Esos votos van a venir a sufragar. Esos votos tienen el compromiso de ambos lados, que entienden perfectamente que lo que se cometió con ellos fue una arbitrariedad. No hay peor cosa que un político fracasado y desesperado. Que tiene la esperanza de que se abra la frontera antes del 6. Indistintamente de que se abra por estos caminos de San Antonio y Ureña o por la allá de Boquegrita, los electores que están del otro lado de la frontera, que se quedaron del otro lado, que nos estamos unidos en el dolor, que estamos unidos en el reproche de un gobierno dictatorial abusivo, van a hacer todo lo posible y todo lo que tengan que hacer para estar el 6 de diciembre aquí, para venir a votar mayoritariamente, como lo van a hacer por los sectores democráticos, para construir una asamblea que pueda pagar la deuda que de hace muchos años tenemos con ese eje fronterizo. Con ese eje fronterizo, el cual le hemos venido ofreciendo una ley especial para que pueda regir la actividad política, económica y cultural de esa frontera, que es la frontera más viva de América Latina. Incluso ustedes tienen la candidata en la frontera, Lady Gómez. La compañera Lady Gómez, de Acción Democrática, quien viene haciendo un trabajo con mucha valentía, con mucho conocimiento de causa. Pero no es dificultoso. Siempre es dificultoso, pero ella está hecha para eso. Ella está consciente. Les prohíbe la reunión en el estado de excepción. Ella está consciente de todo eso y tenemos suficientemente claro los alcances de este decreto desproporcionado, abusivo. Porque si bien es cierto que nosotros veníamos reclamando al gobierno nacional y al gobierno regional de que volteara su mirada hacia la frontera venezolana, no es menos cierto que el decreto fue desproporcionado, porque se fueron a la última instancia de instrumento jurídico que tiene el Estado y el gobierno venezolano para poder sofocar una tragedia o un hecho de magnitudes incontrolables y que se pudiera resolver por la justicia ordinaria. ¿Por qué no se mantuvo la unidad en la mesa, en la MUD? Hay candidatos independientes. No se mantuvo porque pareciera que muchas veces este llamado que le estoy haciendo a los compatriotas, a los tachirenses que han colocado su nombre al margen de la mesa de la unidad. Este es un proyecto nacional que se revisó y se trabajó para 110 diputados. Se valoraron las alternativas, tanto las cuestiones que los beneficios que nos podían dar, cuáles son las cuestiones fuertes y cuáles fueron nuestras debilidades. Y sobre el mapa de los 335 municipios y sobre todos los circuitos, se le dio la responsabilidad a los partidos políticos que han demostrado un progreso durante estos 22 actos electorales que hemos tenido frente al chavismo. AD no apoyó a ninguno fuera de la unidad. AD no puede apoyar ninguno. AD está comprometido con el país, con la unidad. Y la única manera de salir de esta locura es unidad y más unidad y más unidad. Diputado, uno de los casos concretos que ha sido polémico es el de Edgar Contreras. Ajá. ¿Qué pasó allí? Con Edgar Contreras, lamentablemente, los amigos del Partido Social Cristiano COPEI
el cual nosotros, desde nuestra instancia partidista, Acción Democrática, hace votos para que el Partido Social Cristiano Copey pueda resolver lo más temprano posible su problema interno que tiene. Y un grupo de socialcristianos, ¿verdad?, solicitó un recurso de amparo, y ese recurso de amparo dio al traste y casi que da al traste con la unidad nacional. Afortunadamente pudimos saltar ese obstáculo y continuar en esta brega y en esta lucha que traemos. Por eso ustedes apoyan a Yosmar Y González. por eso nosotros tuvimos, ¿verdad? Porque el propio decreto establece que cualquiera de los partidos de la Mesa de la Unidad que apoye a Edgar Contreras pudiera caer en desacato. Entonces, por eso nosotros tuvimos que apoyar a Yosmar González, que es nuestra candidata, que está caminando el circuito y que ya tiene todo el apoyo de los partidos que estamos dentro de la mesa. ¿No tienen ningún problema ustedes con Copey? Algunos copellanos lo señalan a los adecos de estarse aprovechando de esta situación. No, absoluto, al contrario, si fue un grupo de copellanos que solicitó un recurso de amparo, al contrario, nosotros hacemos votos porque el partido pueda recuperar su normalidad y pueda reincorporarse a la mesa de la unidad, sí, para seguir este esfuerzo que venimos haciendo. Se lo digo porque ellos dicen que Copey le correspondía la lista y ahora la lista es de AD. Bueno, allí hay unas normas en la mesa de la unidad. Tú cuando vas a una asociación, te vas a afiliar a una asociación, lo primero que tú revisas son las normas. Y si a ti no te gustan las reglas del juego, tú no participas allí. Quienes estamos allí sabemos, ¿verdad?, que en este caso lo que se hizo fue correr la lista, y el compañero, que a nosotros no nos han regalado nada, ni le hemos quitado absolutamente nada. Se va el primer partido, que era el que había sacado la primera votación cuando medimos la tarjeta, se fue de la mesa de la unidad, entonces queda como primer partido de la mesa de la unidad Acción Democrática. Ezequiel Pérez. Ezequiel Pérez, el candidato. Bueno, y como las reglas en la televisión es el tiempo, pues se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Sí. Caramba, bueno, gracias, hermano, invitarlos a todos de que hoy a las 12 del mediodía estaremos en la Casa del Partido, compartiendo con todas las fuerzas de la Alternativa Democrática, nuestros compañeros de partido, los amigos de Acción Democrática, nuestro día de celebración, que por cierto no tenemos que celebrar nada. Sí, vamos a compartir y vamos a llenarnos nuestros pulmones de oxígeno para continuar en esta lucha que no descansará hasta que vuelva la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, que Dios le pague. Ya regresamos, tenemos más invitados en Foro Dominicano. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. A esta hora tenemos como invitado al diputado Carlos Julio Guerrero. Carlos Julio Guerrero, del Consejo Legislativo Regional. Esta situación que se ha venido presentando, mucha controversia con el estado de excepción, la situación del cierre de la frontera. ¿Cuál es el análisis político que ustedes hacen sobre ya 20 días del cierre de la frontera? Bueno, Augusto, primero que nada, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todos los usuarios y usuarias de esta prestigiosa televisora, de tu programa. Día a día va creciendo una audiencia, la gente comenta a cada momento. El programa Augusto, bueno, gracias, tiene mucha sintonía, precisamente por algunas características que lo hacen resaltar de algunos otros programas donde el periodismo no tiene el mismo nivel, el mismo equilibrio, que es importante, más que todo en estos tiempos de coyuntura política donde nuestra gente espera un periodismo apegado al profesionalismo. El análisis que nosotros realizamos desde lo político y desde lo social, el análisis no podemos centrarlo solamente en lo político, sino en lo social, ha sido positivo en cuanto a las medidas que ha aplicado el presidente Nicolás Maduro para defendernos, para defender a Venezuela de una serie de ataques de los cuales veníamos siendo víctimas desde hace muchísimo tiempo. Nosotros nos encontramos con realidades que están muy ajenas a la verdad, pero que nos las han impuesto. Intereses mezquinos, intereses propios de actores internos, pero también generados desde fuera de nuestras fronteras, como son el desconocimiento del valor oficial de nuestro bolívar y como consecuencia, pues, un negocio del contrabando con muchísimas ganancias, con ganancias exorbitantes que sobrepasan inclusive el ejercicio del narcotráfico, y que Colombia ha avalado
ha blindado jurídicamente, y no solamente desde hace 2 semanas o 3 semanas o un mes, tenemos ya años siendo víctimas por parte de una serie de medidas maquiavélicas, muy bien pensadas, muy bien planificadas, que ha entablado la oligarquía colombiana en contra de la revolución. El balance que nosotros observamos en toda la frontera, ya toda la frontera Sí. del Táchira se encuentra allí bajo lo que es el estado de excepción constitucional y la activación permanente de las OLP como mecanismo de garantía de seguridad, de rescate para el reordenamiento de la frontera ha sido positivo. Los números nos hablan por sí solos, la cantidad de decomisos, la cantidad de comisos que ha hecho las Fuerzas Armadas Nacionales con los organismos de control, de inspección de los principales artículos de la cesta básica, de medicamentos, de repuestos, de artículos de limpieza e higiene personal, de materiales de construcción, todos estos artículos casualmente subsidiados por el Estado venezolano en contraparte a los planteamientos que en esas mismas áreas hace el gobierno colombiano para con su pueblo. No solamente eso, la desarticulación en diferentes puntos de nuestra frontera de grupos paramilitares, los que decían que era mentira, que era un argumento del Estado para, inclusive han salido con la idea loca de que queremos eliminar las elecciones, de que no queremos que hayan elecciones y que es toda una pantomima lo que hemos montado. Ahí están los paramilitares que hemos capturado, ahí están las armas que les hemos decomisado, ahí está toda la red que se ha descubierto en torno a la frontera, no solamente del lado venezolano. Pero el gobierno colombiano ha dicho que este es un delito de lesa humanidad por la forma en que han deportado, han sacado a los colombianos. La estrategia de la oligarquía colombiana, a través del gobierno, Que está a punto de un problema diplomático. mira, la estrategia en este momento de la oligarquía colombiana es distraer la atención de los puntos específicos en los cuales Venezuela ha planteado que se revise y se respete a Venezuela. Son 3 puntos específicos que ha planteado el gobierno nacional, que inclusive la canciller Holguín los aceptó en primera instancia, y luego como que la regañaron y le dijeron, pero mira, tú te volviste loca, chica, ¿cómo tú le vas a decir a los medios de comunicación que Venezuela tiene razón? Pero recordemos que al primer encuentro que tuvo la canciller Holguín con nuestra canciller Rodríguez, ella reconoció que los reclamos de Venezuela eran justos. ¿Cuáles son los reclamos de Venezuela? Que se cumpla la oficialidad del cambio entre el peso y el bolívar, donde nosotros hemos denunciado desde hace muchísimo tiempo que hay una desproporción criminal que atenta directamente a la economía venezolana y al poder de adquisición de nuestro pueblo, favoreciendo a las grandes mafias que se han implementado. Esto lo ha hecho legal el Estado colombiano. De 230, 240 pesos que cuesta un bolívar, nos lo colocan en 4 en la frontera. Ese es uno de los puntos. Ellos no hablan de ese punto. Ellos dicen que es culpa de nosotros porque nosotros subsidiamos los alimentos de nuestro pueblo. Que es muy barato. Que es muy barato. Que se lo pongamos caro para que no haya contrabando. Una cuestión totalmente ilógica, fuera de contexto. Yo no sé cómo van a defender con esos argumentos en una instancia internacional, política, de nivel, donde se busca aclarar lo que realmente está sucediendo allí. Dicen que es un principio capitalista. Por supuesto, netamente. Y el pueblo colombiano es el mayor afectado. Nosotros lamentamos la profunda crisis en la que se encuentra en este momento el pueblo colombiano, lo lamentamos. Pero, Augusto, tenía que llegar el momento en donde a cada lado del puente, cada pueblo se encontrara con su verdad. Lo que mostraron los medios de comunicación, el caso de Caracol y RCN, que mucha gente lo vio. Mira, fíjate lo siguiente. Hablan de atropello. Nosotros hicimos una evaluación de el posicionamiento en los medios de comunicación de las imágenes, pero en qué contexto. Ajá. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas de las gentes que se fueron por el río, se fueron bajo su propia decisión. El pueblo, ni las Fuerzas Armadas estaban detrás de ellos, el gobierno venezolano no está detrás de ellos. Mire, váyanse por aquí para allá. No, señor. Una serie de situaciones, una matriz de opinión totalmente negativa que colocó a esas personas el río por su propia cuenta. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base pero ellos decían que de un desespero. Que estaban asustados también. Pero ¿quién nos asustó? Caracol. ¿Quién nos asustó? RCN. ¿Quién nos asustó? Uribe. Ellos fueron los que los asustaron, porque ellos comenzaron a generar una serie de mentiras de que nosotros y la revolución y las Fuerzas Armadas iban a acabar con su familia, les iban a quitar los niños y no sé qué. Y cualquiera se asusta. Pues mucha gente estaba indocumentada. Cualquiera se asusta. Está bien, pero muchos indocumentados
fueron repatriados y allá están y se les respetaron sus derechos humanos. Y fíjate, el Estado venezolano fue tan noble, fue tan consciente que no los deportó, los repatrió, lo que significa que esas personas tienen la oportunidad inmediata de ponerse al día con la documentación que requerimos nosotros para que puedan estar en nuestro país. En ese momento decían que estaban separando a la familia, porque gente colombiana se casó con una venezolana y los hijos nacieron aquí. Mira, fíjate lo siguiente, cada uno de los casos tiene ciertas particularidades y es responsabilidad tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano revisar cuáles son esas particularidades y cómo se ajustan a la ley, lógicamente para el beneficio de cada uno de ellos. Pero tampoco nosotros quisiéramos que el gobierno colombiano le dijera al mundo cuántos de los repatriados tenían cuentas pendientes con la justicia colombiana. Porque es que así como hay colombianos honestos, colombianos trabajadores, que llegaron aquí por circunstancias inclusive ajenas a su ritmo de vida personal, porque fueron desplazados, porque se sintieron amenazados allá en Colombia, porque no encontraron un rumbo que les permitiera progresar, estar mejor, mejorar sus condiciones de vida. Muchísimos se vinieron por esas situaciones, otros tantos se vinieron porque tenían cuentas pendientes con la justicia colombiana. Huyendo de allá. Huyendo de allá, lógicamente. Entonces, el balance positivo puede ser mejor. Esperamos que el gobierno colombiano asuma con responsabilidad los 3 puntos. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, que nosotros establezcamos una política binacional para contrarrestar el imperio que ha colocado los grupos irregulares paramilitares en la frontera colombo-venezolana. Colombia desconoce eso, Colombia no habla de eso. La demanda del procurador de Colombia es aprehensión al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y a nuestra canciller. A la canciller y al gobernador Bielma Mora. Y al gobernador Bielma Mora. Ahora fíjate, una solicitud tan ¿Has hablado con el gobernador? ¿Qué ha dicho el gobernador sobre este caso? El gobernador es un patriota. El gobernador está altamente comprometido, me consta, porque desde hace ya algún tiempo nosotros veníamos haciendo algunas evaluaciones sobre lo que se podía hacer en el tema de la frontera, procurando que fuera lo menos traumático posible para los dos pueblos. Claro, claro. ¿Sí? Porque si nosotros nos vamos un poquitico en la historia, recordamos que el año pasado hubo un encuentro binacional. El año antepasado hubo un encuentro binacional. Y en esos encuentros binacionales el gobierno colombiano siempre asumió compromiso para trabajar en función de mejorar la situación de la frontera que ninguno cumplió. ¿Qué va a pasar con el barrio La Invasión? ¿Lo van a eliminar? ¿Va a continuar? ¿Qué va a pasar con él? Mira, hay normas de seguridad interna que establecen nuestras leyes y ese sector, esa comunidad estaba ubicada en un área donde no debería seguridad estar. Seguridad de Estado. Que es seguridad de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Yo quisiera saber a cuántos de los colombianos que lamentablemente para ellos les tocó irse de Venezuela, el gobierno colombiano les va a dar vivienda. Yo te aseguro a ti que la mayoría de los compatriotas venezolanos que salieron de allí, el Estado le va a garantizar por lo menos la estabilidad, le va a brindar la oportunidad de que solucione su situación. Sí, nosotros estamos reacomodando, nosotros no desconocemos que muchas de las cosas que han sucedido en la frontera son responsabilidad del Estado venezolano. ¿Usted estuvo en la invasión, diputado? He estado varias veces. Sí, lo que mostraron de la vivienda donde tenían supuestamente secuestrados en un sótano, ¿qué era? Fíjate, allí funcionaba, eso era un prostíbulo, dijo el gobernador. Sí, pero allí se desarrollaban diferentes actividades, no solamente esa actividad. Allí, desde allí se gestionaba toda una red de contrabando, no solamente de contrabando de alimentos, contrabando de combustible. Desde allí se operacionaba extorsión a nuestros empresarios. Desde allí, en complicidad con algunas autoridades, que esto hay que decirlo, con algunos funcionarios que debieron haber asumido una conducta acorde a su posición de autoridad. Desde allí se generaron políticas para amedrentar. Desde allí operaban grupos de sicarios. Allí secuestraban no solamente para esclavizar en el tema de la sexualidad, sino secuestraban para el tema de la extorsión. Entonces, que se colocó una marca, que se colocó una letra, un mecanismo de marcar, mira, esto es necesario tumbarlo. Ahora, hablemos... La D y la R. La letra que le coloquemos es una marca, lo que dijo es Santos, un eso instintivo. era un delito de lesa humanidad. Revisemos lo que pasa en Medellín. Revisemos lo que pasa en Cali.
donde 15.000 personas, esta semana que pasó, Augusto, esta semana que pasó, fueron desalojadas, separadas, los niños se le guindaban a los policías para que no se llevaran a sus papás presos, que son ciudadanos colombianos. Entonces, supuestamente la revolución le generó una crisis humanitaria a Colombia, porque repatriamos 1.000 colombianos. Al regreso vamos a seguir conversando con el diputado Carlos Julio Guerrero, porque se mantienen las colas en los abastos, en los supermercados. Que haremos eso. Vamos a hablar sobre eso. Ya regresamos. Carlos Julio Guerrero, diputado del Consejo Legislativo. ¿Por qué las colas, a pesar del cierre de la frontera, no han desaparecido en los supermercados, en los abastos? Yo invito, Augusto, a que nuestra población analice lo que sucede en esos sitios donde se generan las colas. Por ejemplo. Yo te voy a explicar un mecanismo. Hay leche, sacan la leche a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana se acabó la leche. Allí hubo una cola para comprar leche. Ajá. Pero a las 11 sacan pañales, que los tenían al mismo momento que tenían la leche. Generan otra cola para los pañales. Y los pañales se terminan a la 1. A la 1 sacan mayonesa. La misma gente. Probablemente la misma gente. Pero no es tanto que sea la misma gente. Es el mecanismo que están utilizando algunos comerciantes para generar precisamente esa matriz de opinión de que existen las colas. Otro mecanismo que los invito a revisar. La gente dice, ¿qué sale? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué van a... Exactamente. Entonces, tú, para hacer un mercado, estás condicionado a quedarte todo el día en la cola, porque tiene que ser una cola para la leche, una cola para los pañales, una cola para la mayonesa, una cola para la harina pan, una cola para el aceite. Siendo que ellos en sus inventarios lo tienen todo al mismo tiempo. ¿Por qué no los colocan? ¿Por qué no los colocan? Esa es la pregunta. Y hacia allá vamos. Y vamos con mano de hierro. Y cada comerciante que consigamos en ese tipo de prácticas tendrá que asumir sus responsabilidades. Se han hecho ya... Ya se han hecho. Otra práctica. Un gran supermercado. 15, 20 cajas registradoras. Trabajan 3. Pero de las 3, solamente una trabaja con tarjeta de débito. Las otras trabajan con efectivo. Entonces son mecanismos perversos que lógicamente tú pasas y ves cola. Y en los cajeros no te dan efectivo. Y entonces tenemos la dificultad de que se nos estaban llegando el efectivo y se tomaron algunas medidas para creo que ha mejorado eso en los cajeros. Ha mejorado notablemente. Pero yo invito, no me crean a mí. Tomen los elementos que yo les pregunto porque las colas están. Sí, están. Tú pasas y las ves. Pero el motivo es ese, y yo invito a que nuestro... Por ejemplo, en el caso suyo, usted es diputado, nosotros en la prensa, ¿cuándo vamos a tener tiempo de pasar un día para hacer un mercado? No, es imposible. Entonces, uno se limita a comprar lo necesario, o a ver quién le hace a uno el favor, ¿entiendes? O a caer en la especulación de algunos. Porque precisamente eso mantiene, ya al no existir el mecanismo para transportar, para contrabandear, entonces ahora están utilizando un contrabando interno. El bachaqueo interno. Un bachaqueo interno. Entonces hazme tú la cola, yo no puedo ir a hacer la cola a los pañales, entonces bueno, los pañales que valen 300, yo te doy 500. Es que ya en el barrio venden un kilo de arroz a 300 bolívares. Ok, pero eso es producto de comerciantes inescrupulosos. Y hacia allá vamos, porque cuando el presidente Maduro dijo, nueva frontera es nueva frontera. ¿Cuál es ese proyecto de frontera de paz? La frontera de paz es una frontera donde primero exista el respeto. No hay paz sin respeto. Donde exista la tolerancia, donde exista el reconocimiento. El respeto al otro es... El respeto entre todos, entre todos los que hacemos vida en la frontera. El reconocimiento entre iguales. Más allá de la nacionalidad, somos iguales. De hecho, históricamente hemos estado vinculados de manera permanente en luchas iguales, en motivos, en consecuencias, en dificultades. Este proyecto cambiará el modo de vida de los habitantes de San Antonio y Ureña, que son los más perjudicados. Pero no solamente eso, Cúcuta. No, pero porque la gente dice, interesa San Antonio y Ureña. Por eso, pero es que la propuesta trasciende la frontera, Augusto. Eso es lo interesante, porque es que no estamos buscando solamente reordenar y reactivar, Carlos, y que haya paz en la frontera del lado venezolano. Es que un habitante de San Antonio lleva un mercado y se lo quitan. Por supuesto. Pero porque ha existido
todo un cúmulo de situaciones anormales que han permitido que se impongan unas cuestiones totalmente desatinadas con la ley. Ahora, ¿quién es el más perjudicado aquí? No es San Antonio Ureña, es Colombia, es Cúcuta. Pero es que nos interesa la gente de San Antonio Ureña. Por eso, pero la propuesta es tan profunda que no allá, solamente va a San Antonio Ureña, sino que va a beneficiar el pueblo colombiano. La oposición dice que ustedes lo que quieren es evitar las elecciones del 6 de diciembre. Le vamos a meter más de 100 diputados a la Asamblea Nacional, más de 100. ¿Cómo vamos a ser nosotros interesados en que no existan elecciones si nosotros hacemos un análisis muy superficial y sabemos que la oposición está en el peor momento en toda la historia de la revolución, donde se encuentran totalmente disegrados, se encuentran graneados, donde existen una cantidad de elementos de corrupción que han sido plenamente demostrados, donde no consiguen hablar el mismo idioma? Me decía una vez una amiga mía, eso parece en las tribus de África. Hay 5.000 tribus, pero todas hablan, cada una habla un idioma diferente. Así está la oposición. Nosotros somos los principales interesados en que las elecciones se den. Primero, porque nosotros tenemos cohesionada nuestra fuerza. La fuerza revolucionaria se encuentra cohesionada sobre un solo proyecto, sobre una sola propuesta. Usted no encuentra división de la fuerza revolucionaria en ninguna parte del país, en ningún circuito del país. Pero fíjense que hay elementos extra, ¿no?, que se dan. El caso de la sentencia de Leopoldo López. Esto, mucha gente dice que van a votar en contra del gobierno precisamente por eso. Pues si van a votar en contra del gobierno, porque el Estado funciona, porque en este caso no sería en contra del gobierno, porque Nicolás Maduro no es juez. Califican de injusta la decisión en contra de Leopoldo. Habría que revisar, Augusto, 13 habría años. que revisar, y yo sí creo que es injusta, es muy poco, porque murieron 43 venezolanos por el llamado irresponsable que por una cámara como esta hizo ese señor, a que desconocieran las instituciones, a que desconocieran la voluntad del pueblo, a que desconocieran las leyes, a que tomaran por su propia mano la justicia. Y de allí 43 venezolanos murieron, más de 1.000 venezolanos quedaron de una u otra manera lesionados. Entre esos venezolanos que murieron funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales, policías, transeúntes, personas que no tenían en muchos casos nada que ver con las situaciones que ellos mismos habían generado. Y yo sí creo que fue injusto, era más. Y creo que es injusto porque María Corina Machado estaba allí al ladito de Leopoldo López. ¿Y qué ha pasado con esa señora? No le cae la justicia. El delincuente es delincuente indistintamente de su condición de género, de su condición profesional, de su condición académica. Un periodista, Augusto, y a ti te consta que yo he sido sumamente respetuoso y he defendido a los periodistas de este estado, pero un periodista que cometa un delito tiene que pagar por ese delito. No puede agarrarse de su condición profesional y decir, no, hay represión contra la libertad de expresión. No, si tú cometiste un delito tienes que ir preso, y ha sido injusto. ¿Sabes por qué también? La profesión es sagrada, el ejercicio del periodismo es sagrado. Por supuesto, pero si tú fuera del ejercicio de tu profesión cometes un delito, si tú matas a alguien, tú no vas preso porque eres periodista. Por supuesto. Si yo en mi condición de político, de diputado, cometo un delito, yo tengo que ir preso. Si la ley establece que la sanción para el delito que yo cometo es penal, yo tengo que ir preso. ¿Este caso de Leopoldo López es similar al de Daniel Ceballos? Tienen particularidades. Creo que Leopoldo López le está marcando el sendero, le está marcando el camino. Le está diciendo, vente Danielito, que por aquí es que vamos un rato. Y no es un capricho político. Porque aquí estamos nosotros, seguimos haciendo política seria, de altura, comprometidos, a pesar de que hemos sido adversarios históricos. ¿Sí? Porque en el caso de Daniel Omar Ceballos Morales, históricamente, desde hace más de 10 años, nos hemos movido en el mundo político de aquí del estado Táchira. Lamentablemente para él, lamentablemente para su familia, tomó el camino equivocado. No creyó en las leyes, no creyó en la justicia, no creyó en el pueblo. Sí, consideró que privaba. ¿Va a haber elecciones entonces? Por supuesto, y vamos a ganar. Y desde aquí hacemos el llamado a toda la fuerza revolucionaria para que continuemos cohesionando esa fuerza, esa voluntad. La oposición dice que van a llevarse de 7-7. ¿Cómo? De 7-7 dice la oposición aquí en el Táchira. ¿7-7 qué? Diputados.
están utilizando mal el cálculo, no están utilizando el valor oficial. Gracias, Augusto, a ti, un saludo a todos los usuarios de tu prestigioso programa. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.